Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Cheput, por Peruanos por el Cambio. 4 minutos, 10 minutos. 10 minutos. Cheput, Muy buenas 10 minutos. tardes, señora presidenta. Quiero por su intermedio saludar al señor presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y a los ministros de Estado que lo acompañan. Primero me quiero permitir una licencia, señora presidenta. Como cultor y seguidor de la música clásica, quiero expresar mi reconocimiento a lo manifestado por el señor congresista Francesco Petrosi, al cual admiro no solamente como tenor, sino ahora como parlamentario. Me auno a cada una de sus palabras en relación a la necesidad de hacer que tanto el ministro de Cultura, Jorge Nieto, como el ministro de Educación, Jaime Saavedra, unan esfuerzos para dotar al Conservatorio Nacional de Música del local que necesitan. Son 109 años de una carencia inexplicable, más aún cuando tenemos tanto talento en el Perú que no tiene un lugar donde practicar. Y que inclusive con el señor congresista, señora presidenta, Francesco Petrosi, podamos impulsar leyes como la del mecenazgo que faculte a tanto talento joven en todas las regiones para que de esa manera puedan hacer de lo que señaló el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski en la cultura uno de los ejes fundamentales para el desarrollo. Culminada esa licencia, quisiera entrar en el asunto de fondo. Una de las ventajas de la transparencia en la sociedad de la información es que cualquier ciudadano puede acceder a un portal como el del Congreso de la República y revisar los textos que podrían haber expresado en relación a sus discursos cualquiera de los presidentes del Consejo de Ministros en los últimos años. Y allí verán cómo el discurso que hemos escuchado el día de hoy es completamente distinto a los anteriores. No solamente ha habido un hilo conductor alrededor de tratar de acercar el Estado a la gente, sino que sobre todo se ha manifestado punto por punto el qué es lo que se va a hacer con cómo se va a hacer. El artículo 130 de la Constitución no exige, no señala, no indica que se llegue al nivel del detalle. Le pide al presidente del Consejo de Ministros, dentro de los 30 días después de haber asumido sus funciones, que diga la política general del gobierno y cuáles son los procedimientos o cuáles son aquellos puntos que considera como principal. La Constitución no nos pide el detalle, la Constitución no nos dice todas las medidas. Y señalo esto, señora presidenta, porque simplemente le concedo la interrupción. Está solicitando una interrupción a través de la presidencia, congresista Mulder. ¿Puede hacer uso de la interrupción? Presidenta, la Constitución señala en el artículo 118, inciso 7, que el presidente de la República, en cada oportunidad que tiene que venir al Congreso, tiene que traer una información detallada del Estado de la República. Información detallada del Estado de la República. Cosa que no hizo el señor Kuczynski cuando vino aquí el 28 de julio. Y claro, se dijo que el presidente del Consejo de Ministros iba a traer esa información detallada. Y a mí me parece que sí la ha traído. No veo por qué ahora el señor Cheput dice que hay que dejarla nada más en el campo general. Este es el terreno de la información detallada que necesitamos y el debate además lo va a profundizar. Gracias por la interrupción. Continúe, congresista Cheput. Gracias. El señor congresista Mulder olvida que el presidente de la República tiene un presidente del Consejo de Ministros y también tiene ministros que se van a acercar a cada una de las comisiones del Congreso. Y ahí van a entrar al nivel del detalle. El hecho de que en una sesión como esta, en la cual se plantea el principio constitucional de que el presidente del Consejo de Ministros plantee la política general, no significa de que luego no se vaya a detallar en cada una de las comisiones. El señor congresista Mulder es un congresista con oficio y sabe perfectamente que el mismo día de la instalación ya se está invitando a cada uno de los congresistas, a cada uno de los ministros para que hagan las precisiones del caso. Si nosotros revisamos cómo ha sido el comportamiento de los anteriores congresos en relación a lo que plantea el primer ministro y nos vamos a abocar a una sesión de detalle, pues simplemente esta sesión demoraría semanas. No es el asunto. Y aún más, antes del 30 de agosto, cuando algún congresista ha señalado de que necesita cuánto se va a gastar, de qué manera se va a gastar, cómo se va a gastar, vamos a presentar el presupuesto. Y ese presupuesto será sometido a un detalle profundo en este mismo Parlamento. Por lo tanto, ¿por qué adelantar tiempos? Cuando lo que se necesita hoy es brindarle la confianza a un gabinete para que de esa manera empiece a trabajar de manera consensuada con todas las fuerzas políticas y de esa manera se pueda llegar a un nivel de precisión que exige con bastante certeza el congresista Mulder.
Por otro lado, yo quisiera resaltar un aspecto que considero fundamental dentro de lo que ha señalado el premier Fernando Zavala, el espíritu republicano del mensaje. El maestro Basadre pertenecía a la generación del centenario, una generación que se caracterizó por darle a nuestro país una gran cantidad de personajes de primerísimo nivel. El invocarlo como parte de la cooperación política es una cuestión también inusual en este tipo de debates. El premier Zavala ha señalado con bastante certeza también que los últimos presidentes no se han comportado como compartimentos estancos o de manera mesiánica, tratando de inventar la rueda cada vez que empezaba algún tipo de gestión administrativa. Ha habido, en cierta medida, un hilo conductor entre todos ellos que nos ha llevado a ser en estos momentos un país en el cual el Perú es admirado, sobre todo por sus fundamentos económicos. Si se hubiera actuado de manera mesiánica cada uno tratando de inventar la rueda, no estaríamos en la condición en la cual estamos ahora. Se ha reconocido las reformas que hizo el presidente Fujimori, se ha reconocido al presidente Paniagua, al presidente Toledo, al presidente García, el mismo presidente Humala al no ingresar en un terreno escabroso por sus vínculos con el chavismo, y ahora estamos tratando de seguir una serie de lineamientos que nos permitan seguir creciendo económicamente y llegar al desarrollo. Eso ya, de por sí ya es alentador, señora presidenta, porque nos permite saber que ya no nos comportamos de manera indistinta gobierno a gobierno, sino somos distintas fases de un solo proyecto como nación, que es la forma como deberíamos comportarnos. Distintas fases de un solo proyecto como nación de cara al Bicentenario, para llegar de una mejor manera al año 2021, tal como todos deseamos. Y en ese punto han habido 4 elementos fundamentales que ha mencionado el premier Zavala, con lo cual se está respondiendo en cierta medida a lo que han indicado algunos parlamentarios, que no se han mencionado a poblaciones vulnerables o no se ha hablado de la pobreza ni cosa por el estilo. Cuando hablamos de oportunidades, y el Banco Mundial lo dice, las personas que menos oportunidades tienen son los pobres. Y este gabinete está señalando que se quiere oportunidades para todos. ¿Qué significa la palabra todos? Todos los peruanos, sin excepción. Ahí no estamos entrando a un nivel de disquisiciones o particularidades, porque estamos hablando de oportunidades para todos. En el Perú, el futuro de una persona depende del lugar donde nace. Y nosotros lo que queremos es que todos en el Perú tengan las mismas oportunidades. Por eso se habla de una educación de calidad, por eso se habla de infraestructura, por eso se habla de gobierno abierto, por eso se habla de transparencia, de mayor seguridad en las calles. ¿Quiénes son los que padecen de la peor inseguridad? Los pobres. ¿Quiénes son los que no tienen acceso a la educación? Los pobres. ¿Quiénes son aquellas personas que no tienen oportunidad de trabajo? Los pobres. ¿Quiénes son los que se mueren por falta de una vacuna? Los pobres. Pues entonces no es necesario mencionarlo cuando hablamos de oportunidades para todos. Ya está inmerso en el mismo discurso del premier. Un premier que ha señalado puntos concretos para diversos elementos que tienen que ver con el crecimiento del país de cara al Bicentenario, que es el marco en el cual se está desarrollando y que hace que este Congreso se convierta en histórico por la responsabilidad que tiene para que empecemos a trabajar de inmediato a partir de la dación de confianza a ese gabinete. Otro de los puntos principales es el que tiene que ver con la informalidad. La informalidad es la gran enfermedad de nuestro país. No puede haber ni una sola posibilidad de ser un país desarrollado teniendo a 7 de cada 10 peruanos en el mundo de la informalidad. Son peruanos que están condenados en estos momentos a que cuando tengan 65 años no tengan ni acceso a seguridad, es decir, salud, ni siquiera una pensión. Y el Perú no puede ser un país en el cual se gaste muchísimo dinero en programas sociales porque simplemente no va a haber caja que lo aguante. Trabajar en eso es un tema multidisciplinario, que exige el trabajo de todos nosotros y, por supuesto, la colaboración de este Congreso, en el cual las diversas comisiones, y soy testigo de ello, ya están planteando este tema como fundamental, el de la informalidad. Ese es otro de los ejes centrales de ese discurso. Pero para empezar a combatir la informalidad necesitamos dotar de la confianza a nuestro gabinete, para que de esa manera empiecen con el beneplácito de este Congreso a trabajar activamente en cada una de las comisiones, que es donde el nivel de detalle se tiene que precisar, donde el gran debate se tiene que dar, donde la contrapartida argumental se tiene que brindar. Es allí, en el seno de las comisiones, donde uno tiene que decir: señor ministro, no estoy de acuerdo, señor ministro, quiero complementar, señor ministro, cambia de opinión. No es en este ámbito. En este ámbito se está planteando la política general del gobierno. Y esa política general, que puede ser cuestionada con argumentos y no con desplantes,
es simplemente lo que está reclamando el país. Millones de peruanos que están a la expectativa de lo que plantee este Congreso esta noche. Millones de peruanos que quieren que el Perú vuelva a crecer económicamente. Millones de peruanos que quieren policías en las calles y trabajo para sus pobres. Millones de peruanos que quieren ser un país desarrollado y que están viviendo un sueño. Porque los sueños son posibles de realizar cuando nos ponemos a trabajar. Y es lo que se está planteando en estos momentos de cara al Bicentenario. Estimada señora Presidenta, uno de los temas centrales y que lamentablemente no voy a poder desarrollar es el que también ha planteado el Premier en cuanto a la reforma institucional, las reglas de juego permanentes en el tiempo, que nos darán la característica de ser un país desarrollado cuando todos tengamos un sistema predecible de accionar. Pero empecemos hoy día, creo yo, pensando en ese país moderno de cara al Bicentenario, brindando la confianza a un gabinete que ha mostrado no solamente buena voluntad, sino talante e ideas concretas para sacar adelante al país. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Cheput. Ha utilizado exactamente sus minutos. Congresista